Bienvenidos sean los que nos ven por línea también, le decimos bienvenidos. Hoy vamos a continuar en el libro de los Hebreos, Vamos a estar dirigiendo nuestra atención al capítulo 11. Y hoy vamos a leer en el capítulo 11, versículos 5 y versículos 6. 5 y 6 del capítulo 11 en la carta escrita a los Hebreos. Si lo encuentras, se pone de pie, por favor. Vamos a leer todos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de Dios de esta manera: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí nomás. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, agradecidos contigo de que hoy en este momento, Señor, podamos escuchar, Señor, tu palabra, podamos escuchar la exposición de tu palabra, de lo que tú nos tienes que decir a nosotros mediante tu palabra, Señor. Y gracias por darnos este momento y te pedimos, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia y que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí presente y que pueda Él tocar los corazones nuestros, abrirlos para que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida y pueda hacer lo que ella pretende hacer en las vidas nuestras, Señor. Te ruego una vez más, oh Dios, ten misericordia de los que estamos aquí presentes y aún de aquellos que por línea escucharán tu palabra. Te ruego, Señor, todo esto a ti, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Estamos estudiando este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que se le conoce como un capítulo donde se nos habla se le dicen los héroes de la fe. Los héroes de la fe, porque todo se habla de la fe. Y la razón por la cual el escritor escribe este capítulo 11, que es un capítulo muy, muy conocido, es porque estos hebreos a los cuales él les está escribiendo, estos hebreos, se les había enseñado a ellos por mucho tiempo, que la manera de ganar a Dios o el camino hacia Dios era por medio del esfuerzo humano. Se les había enseñado que la salvación, la bendición de Dios se ganaba mediante el esfuerzo humano. Ceremonias, hagan ritos, las obras, hagan obras, moralidad, vivan bien, hagan esto, hagan aquello, hagan, y con el hacer ustedes se van a ganar la salvación. Y entonces ahora estos cristianos hebreos se les está enseñando, no, todo eso era incorrecto. No, la salvación se obtiene mediante la fe, no el esfuerzo humano. Ustedes pueden descansar en su salvación mediante ¿la qué? La fe.
Entonces todo el capítulo 11 es para recordarles o para animarlos a que entiendan que es por la fe. Hebreos 10:38, justo antes de comenzar el 11, les recordó lo que se les había dicho hacía mucho tiempo. Hebreos 10:38, el justo vivirá por fe, por fe. Es lo que Dios ha venido diciendo a lo largo de las edades. Es la fe lo que agrada a Dios. No las ceremonias, no las obras, no las tradiciones, no los ritos. Lo que le agrada a Dios es la fe, es la fe. Es porque el justo vivirá por la fe. Y entonces, para ilustrar esa verdad, ¿cuál verdad? Que el justo por la fe vivirá. Para ilustrarla, entonces el escritor a los hebreos retrocede a la historia y les comienza a nombrar héroes espirituales que estaban marcados por la ¿qué? Por la fe. A estos hombres y mujeres, lo que los marcaron, lo que los separaron de los demás, lo que los identificaron como hombres espirituales que agradaban a Dios, es que eran hombres que vivían por la fe. Entonces le da una lista de héroes, de hombres y mujeres que ellos están muy familiarizados con la historia, ellos los conocen. Entonces les comienza a dar nombre por nombre, y les comienza a explicar cómo estos hombres agradaron a Dios. Entonces viene este escritor y va hasta el inicio de la creación y comienza con el primer hombre que agradó a Dios, por la fe. Y ese primer hombre, que fue el que vimos la semana pasada, se llamaba Abel. Lo escoge a él no solamente porque es el primero o el más antiguo, sino que lo escoge él porque Abel nos mostró cómo es que se entra en la vida de la fe, cómo se inicia. ¿Cómo entró Abel a la vida de la fe? Dice versículo 4, dice que Abel por la fe ofreció a Dios un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea que Abel por la fe le ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de su hermano Caín, porque Caín le quiso dar a Dios de sus esfuerzos, de sus obras. Mira, aquí te traigo de lo que yo hice, de mis frutos, de mi campo. Abel no. Abel entendía que para poderse acercar a Dios tenía que haber un sacrificio, tenía que haber sangre, tenía que haber un animal sacrificado. Y Abel le ofrece un sacrificio a Dios, reconociendo que Dios es santo y que Él es pecador, y que la única manera de acercarse al Dios santo es mediante un sacrificio. ¿Estamos entendiendo? La única manera que un pecador como yo, como usted, se puede acercar a Dios santo es por medio de un sacrificio. Ese sacrificio para usted y para mí se llama Jesucristo. Él es el sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel lo reconoció, y por lo cual Abel le ofrece un sacrificio excelente, por lo cual Dios lo acepta. Y el de Caín lo rechazó, y Caín se enojó, Caín se apartó. Incluso mató a su hermano, lo mata. Porque Dios rechazó a Caín y aceptó a Abel, porque Abel lo hizo por la fe. Le creyó a Dios. Dios dice, para acercarme a Él necesito un sacrificio. Entonces, la diferencia entre Abel y Caín es una: había fe en Abel y no había fe en Caín. ¿Estamos entendiendo? Abel lo usa el escritor como el primero, porque repito, él nos enseña cómo se entra en la vía de la fe. Se entra mediante un sacrificio, reconociendo que uno es pecador, y que necesita un Salvador, a Cristo Jesús. Así se entra a la vía de la fe. Por eso usa a Abel como su primer ejemplo.
Ya después de mencionar a Abel, el que nos enseña cómo se entra en la vía de la fe, ahora nos va a enseñar a cómo se vive la vida de la fe. Cómo se camina en este caminar. Por lo cual, el ejemplo que él nos va a usar hoy, es, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamaba el de hoy? ¿Cómo se llama? Enoc. Enoc, así se llama el de hoy. Abel, versículo 4, hoy es Enoc. Este es un personaje sumamente interesante, porque se nos dice que Enoc agradó tanto a Dios, que este hombre no experimentó lo que todo ser humano experimenta. ¿Qué es? La muerte. Enoc no vio muerte, porque dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no vio muerte. En la Biblia solo hay dos personajes que no vieron la muerte. Enoc es uno y el otro es Elías. Donde dice según de Reyes 2:11 que un carro de fuego con caballos se lo llevó a Elías. Enoc, no sabemos cómo se lo llevó Dios. No nos da ese detalle la Biblia. Solo sabemos que Dios se lo llevó. Que un día salieron a buscarlo y no fue hallado, porque Dios se lo había llevado. O sea que agradó tanto a Dios, porque dice el escritor de los Hebreos, dice que fue llevado por, dice, antes de que Dios se lo llevara, él dio testimonio de haber agradado a Dios. O sea que no se lo llevó solo porque se lo llevó, nomás, me lo va a llevar nomás porque sí. No. Fue un hombre que antes de ser llevado por Dios había vivido una vida que agradó a Dios. Agradó a Dios de tal manera, a tal grado, diría yo, que lo agradó tanto que Dios un día le dijo: ¿sabes qué? Te voy a traer para que estés aquí conmigo. Te voy a traer. O sea, Dios se lo llevó. Pero el énfasis está en que vivió una vida que agradaba a Dios, y la vivió por la fe. Por la fe vivió una vida agradable, tan agradable a Dios que Dios se lo llevó. Entonces Enoc nos enseña la vida o el caminar. Abel, la entrada. Enoc nos enseña la vida, el caminar que agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Cuál es la vida que Dios le agrada tanto, le satisface tanto, que se lo lleva para que esté con él? ¿Cuál es esa vida? Y eso es lo que Enoc nos va a enseñar el día de hoy. Pero antes de ver la vida de Enoc, hagamos un repaso. Me gusta repasar porque no puedo pensar que todos conocen a Enoc. ¿A dónde aparece Enoc por primera vez en la historia bíblica? Aparece por primera vez en el capítulo 5 del libro del Génesis. Capítulo 5 de Génesis, muchos lo brincan, muchos no lo leen, porque es un capítulo que comienza con un montón de nombres, de lista de nombres de los descendientes de Adán. Comienza con Adán, y Adán tuvo a fulano tuvo a tal, y comienza a dar una lista de nombres de descendientes, comenzando con el primer hombre, que era Adán. Y se nos dice cuántos años cada uno de ellos vivía. Dice: este fulano nació de fulano y vivió ciertos años y murió. Este fulano nació de vivió tantos años y murió. Y así lo repite: vivió y murió, vivió y murió, vivió. Todos murieron, excepto Enoc. Cuando llegamos a Enoc, Génesis 5:21, se nos dice: Enoc vivió 65 años, y a la edad de 65 engendró a un hijo. A este hijo le puso por nombre Matusalén. Y después dice: caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas.
Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese es Génesis 5, 21 al 24. ¿Cuántos años vivió Enoc? ¿Cuántos años vivió en la tierra? 365. Dice que caminó con Dios y desapareció. Todos los demás, si usted lee el capítulo 5, dice murió todo, excepto Enoc. Enoc no murió porque Dios se lo llevó, y es lo que Hebreos nos vuelve a decir. Un detalle que hay que poner atención, porque nos dice en Génesis, es que tuvo un hijo que lo nombra, que es el que nombra, y este hijo le puso por nombre Matusalén. Es lo que nos dice. Tuvo muchos hijos, pero nos dice de un hijo al cual le puso por nombre Matusalén. ¿Saben cuántos años vivió Matusalén? ¿Saben cuántos años? 969 años. Casi 1000 años vivió este hombre en la tierra. Es el hombre que más años vivió en la tierra, casi 1000. Imagínense vivir 1000 años. Ya a 40 ya estamos deshaciéndonos. A 40 ya no aguantamos. Este hombre vivió 1000 años. Pero lo que me llama la atención es el nombre Matusalén. Ese nombre tiene un significado. Ese nombre Matusalén en hebreo significa hombre que envía. Matusalén significa hombre que envía. O sea que en ese nombre hay un mensaje. Había un mensaje para la sociedad en la cual él vivía. ¿Qué se le estaba diciendo a la sociedad por medio de ese nombre Matusalén? Hombre que envía. Estaba diciendo que cuando este hombre Matusalén muriera, Dios enviaría su juicio. Cuando este hombre muriera, Matusalén, Dios enviaría su juicio. O sea que desde el día en que nace Matusalén se está profetizando, se está diciendo, cuando este hombre muera será enviado el juicio. O sea, se le estaba advirtiendo a esa generación que el juicio de Dios iba a venir. Por eso les voy a leer Judas. Póngame Judas capítulo 1 verso 14, porque Judas menciona esto. Judas en su carta dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos y les decía, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos, para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. O sea que Enoc profetizaba, Enoc predicaba, y a través de Matusalén, a través de su vida, él le decía, el juicio de Dios viene. Hay un juicio venidero. Y entonces no me sorprende que Dios dejó que Matusalén viviese casi 1000 años, porque Dios es misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lo dejó vivir casi 1000 años a ver quiénes se arrepentían. La historia nos deja saber que nadie escuchó, solamente 8 personas se salvaron. Porque cuando muere Matusalén, el nieto de Matusalén, se le dice que construyó un arca. ¿Quién era el nieto de Matusalén? Noé. Noé es el nieto de Matusalén. Y él entra en el arca con su esposa, sus hijos, sus esposas, y solo ellos y los animales se salvaron. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Porque queremos este detalle para que entendamos que en los tiempos que vivió Enoc no fueron tiempos buenos. Fueron tan malos, tan corruptos los tiempos en que Enoc vivió, que Dios dice en su palabra, se arrepintió de haber hecho al hombre.
Le dolió en su corazón haberlos hecho, porque los miraba y miraba que sus pensamientos eran malos todo el tiempo, eran perversos, eran violentos. O sea que dice que Dios le dolió haberlos hecho, a tal grado dice: los voy a eliminar a todos los voy a raer del libro, los voy a exterminar, porque eran tan perversas, esa generación tan mala, que le dice que él dice: Dios, los voy a eliminar y voy a abrir las cataratas de los cielos, y mandó lo que usted y yo conocemos como el diluvio, y eliminó toda esa generación, esa humanidad, por su maldad. O sea que los días en que Enoc vivió fueron días malos. No piense por favor que vivió en tiempos agradables, en tiempos buenos. No, vivió en tiempos corruptos, en tiempos malos, tiempos perversos, tiempos donde nadie quería nada de Dios. Con Dios, a Dios lo habían olvidado. Esos son los tiempos en que Enoc vivió. Pero el detalle interesante de Enoc es que a pesar de vivir en esos tiempos, en esa sociedad tan corrupta, tan perversa, tan rebelde, que dice la Biblia de Enoc, caminó con Dios. Y caminó con Dios, ¿cuántos años? No, 900 no, 300. Él caminó con Dios 300 años. Dice, caminó con Dios 300 años. O sea que en medio de esa sociedad corrupta, perversa, mala, Enoc caminó con Dios por 300 años. ¿No se le parece interesante? ¿No suena como extraordinario ese hombre? 300 años caminó con Dios. ¿Usted cuántos años lleva? Y le cuesta. Los veo todos cansados. Los veo todos con la lengua afuera, como que muy apenas pueden. ¿Y cuántos años llevamos? ¿Cuántos llevan? 5 años con el Señor. 5 años. Y ya están. Está bien duro esto. 1 año llevan. Unos llevan 20 y ya están que no sé cómo la aguantar. Enoc caminó 300 años y nunca perdió el fervor, nunca perdió la entrega, nunca perdió el ánimo, nunca perdió la pasión. Por 300 años este hombre caminó con Dios en una sociedad corrupta, perversa, de maldad, que no querían con Dios. Y usted y yo, que apenas llevamos 15, 20, ya no podemos. Por eso es que el escritor a los hebreos lo menciona a Enoc. Porque estos hebreos, estos cristianos, ya están pensando también en volver atrás. A los que les escriben, ellos piensan en volver atrás. Están cansados, tienen problemas por la fe en Cristo, lo están abandonando, los están dejando, están sufriendo persecución. Entonces muchos de ellos están pensando en volver atrás. Y entonces el escritor a los hebreos dice: ¡Hey! ¿Qué les pasa? Acuérdense de Enoc, que por 300 años, en tiempos tan difíciles, él pudo. Y si él pudo, ustedes también les pueden. Si él lo hizo por 300, ¿no podrán ustedes por 50? Si él pudo por 300, ¿no podrán ustedes por 20 años, 30? Lo que Dios les dé, ¿no podrán ustedes? Si él lo hizo por 300 años en esa generación tan mala, tan perversa, ¿no podrán ustedes? 5, 10, no sé cuántos años les va a dar Dios. Pero la pregunta es: si ellos pudieron, ¿no pueden ustedes? Porque les voy a decir lo que he escuchado de algunos. Es que aquí me cuesta en este país. Allá en mi rancho, en mi país, allá era mejor, era más calmado. Pero es que aquí en Estados Unidos no, es que hay mucha tentación y hay mucho libertinaje y pues aquí me cuesta. Soy un hombre soltero y pues aquí está más difícil. Enoc te dijera: mentira, sí se puede.
Se puede aquí, se puede en Las Vegas, se puede en el rancho, se puede servir a Dios, se puede agradar a Dios. No importa tu cultura, tu sociedad, no importa lo que te rodea. Se puede vivir una vida que agrada a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean. No importa si estamos aquí o allá, podemos, diría no, se puede vivir una vida que agrada a Dios sin importar lo que te rodea. Se puede. Es lo que Enoc nos dijera. O sea que Enoc se va a levantar en aquel día y nos va a decir: ustedes no pudieron porque no quisieron, pero el que quiere, puede. El problema no es que no puedas, el problema es que no quieres. El problema es que no te quieres levantar, el problema es que no quieres cortar, el problema es que no luchas, pero que se puede. Se puede, se puede. Y es lo que nos diría, es lo que Enoc nos diría. Porque ¿por cuántos años dice? 300, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Me encanta esa frase. Es que hay que poner atención a esas frases. Caminó con Dios. No dice que por 300 años vivió haciendo actos religiosos. No dice que por 300 años se la pasó haciendo ceremonias, haciendo ritos. No, dice caminó con Dios, caminó con Dios, caminó con Dios. Eso da a entender de una relación profunda. Eso habla de entender que tenía una relación íntima, personal con Dios. Estamos entendiendo, caminó con Dios. O sea que aún desde esos tiempos el Dios del cielo es un Dios personal. Aún en esos tiempos el Dios del cielo es un Dios real que camina con el hombre, habla con el hombre. Él no es una deidad distante, lejana, mirando. No, Él es una deidad personal, real, con la cual puede caminar el hombre. Estamos entendiendo, amado hermano. Ser espiritual significa caminar con Dios. No se trata de actos religiosos. No se trata de venir a la iglesia el domingo y cumplo con mi deber. No, caminar con Dios es tener diariamente una relación con Él, un caminar con Él, un andar con Él, camino con Él, platico con Él, converso con Él. Estoy consciente de que Él está conmigo, de que Él me está viendo. O sea, habla de una relación real, personal e íntima. Eso es lo que Dios siempre ha querido. El deseo de Dios a crear el hombre era tener una relación con Él. Por eso dice que Adán y Eva, ¿sabe que lo que hizo Adán y Eva antes de la caída? Dice que ellos caminaban y hablaban con Dios, aleluya, al aire del día. Ellos tenían un caminar con Dios. Así siempre se describe la relación, se camina con Dios. Génesis 6:9 lo vuelve a repetir acerca de Noé. Dice que Dios caminó con Noé. Dios caminó con Noé. Abraham, escucha cómo describe él su vida en su vejez ya viejo. Abraham dice eso en Génesis 24:40: Jehová en cuya presencia yo he andado, yo he caminado con Jehová. Oiga como dice Génesis 48:15, dice: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Óigame, hermanos, comenzando con Caín, vemos que lo que Dios buscaba es que los hombres caminaran con Él, tuviesen con Él una relación. Si estamos entendiendo, caminar significa un camino con Dios, comunión íntima, real, personal, caminar paso a paso. Estoy consciente de Él, que Él está conmigo, Él me está viendo, Él me está escuchando, con Él hablo. No se trata solamente de hacer actos religiosos. No se trata de asistir a un lugar como estos, un día a la semana cumplo y ya no. Se trata de caminar con Dios. Caminar significa andar con Él los 7 días a la semana. Es caminar con Él, es hablar con Él, conocerlo, que Él lo ministra, uno lo adora, habla de algo real. Yo estoy consciente de que Él, donde quiera que yo vaya, Él está conmigo. Puedo estar en mi carro, y no me importa, estoy en mi carro, no voy escuchando música mundana, no, voy escuchando alabanza, voy hablando con Él, Él conmigo. O sea, eso es caminar con Dios.
No es estar escuchando tonterías, es estar adorando a Dios porque estoy consciente de que Él está conmigo en mi carro, en mi trabajo, en mi diario vivir. Estoy consciente, tengo una relación con el Dios viviente. Eso significa caminar con Dios. La ama de casa, ella está en casa sola, pero ella está lavando, está limpiando y está lavando, está adorando, porque ella está consciente de que Dios está con ella. Eso se trata, caminar con Dios. No se trata solamente de asistir a un evento o una actividad. Se trata de estar consciente de que Él está conmigo. Por lo cual mi deseo, mi fin, mi objetivo es agradarlo. Cuando nadie me está viendo, yo sé que Él me está viendo. Cuando nadie me está viendo, cuando estoy en la privacidad de mi vida, aún en esos momentos, no importa que no esté el hermano, la hermana, fulano, el pastor, está Dios. Y yo deseo agradarlo a Él porque sé que sus ojos me están viendo y de Él no me puedo esconder, de Él no me puedo ocultar. No hay privacidad con Dios. Dios todo lo ve, todo lo ve. Y Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios, o sea que él caminó de una vida tan agradable a Dios. Eso se trata, tener una relación con Dios. Ya comenzamos bien, hermanos. ¿Tiene usted un diario vivir con Dios? ¿Un diario vivir con Dios? Sí, no, maybe. ¿Tienen un diario vivir con Dios? ¿O solamente hoy abrieron este libro porque les dije que abrieran Hebreos? ¿O todos los días lo abren? Todos los días se cierran con Dios. Todos los días tienen comunión con Dios. Meditan en Dios, en su palabra, en Él. Eso es lo que Enoc dice. Enoc dice, caminó. Por 300 años caminó. Todos los días él buscaba a Dios, tenía comunión todos los días caminó con Dios. Y todo lo hizo por la fe. Por la fe. O sea que la fe verdadera me lleva a caminar con Dios. A estar consciente de Dios, estar consciente de que Él está conmigo, estar consciente de que Él me está viendo, estar consciente de que puedo hablar con Él y Él conmigo. Habla de una relación real, personal e íntima con Él. Caminó, ¿cómo dice? Caminó con Dios de una manera que agradó a Dios. ¿Y qué es lo que Enoc tenía que agradó tanto a Dios? ¿Qué es lo que tenía? Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera en que el hombre puede agradar a Dios es por medio de la fe. Sin fe tú no puedes agradarle. Hagas lo que hagas, no puedes agradar a Dios. Tú no vas a entrar a la gloria de Dios sin la fe. Es una afirmación que hay que subrayar, guardar, marcar. Es por la fe. Es por la fe. Porque sin ella es imposible. Es imposible. Caín, no me agradas. Pero Señor, te estoy dando una ofrenda. No me agradas, Caín. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Lo que estás haciendo es esfuerzo humano, es mecanismo, es rutina. No tienes fe, Caín. Por lo cual lo tuyo lo rechazo, lo desecho. Y a ver, lo acepto. A Enoc lo recibo porque veo que tienen fe. Y eso es lo que Dios busca, que tengamos, que le creamos. Entonces dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc caminó con Dios. Entonces la pregunta, ¿qué creyó Enoc? ¿Qué creyó? ¿Qué fue lo que Enoc creyó? Bueno, aquí va. Hebreos 11:6 nos dice lo que Enoc creyó. Lo que Enoc creía. Número 1, nos dice, el que se acerca a Dios, ¿qué dice?
tiene que creer que le hay. ¿Oyeron? Que se acerca a Dios, primero tiene que creer que le hay. Ahora, hay que clarificar esta declaración. Porque usted puede leer esto y usted puede pensar que está diciendo que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. Usted puede leer eso y está diciendo que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. No está diciendo eso. No está diciendo que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. No está diciendo eso. No. Porque si así fuera, entonces el mundo entero está bien. Porque la mayoría del mundo cree que existe un Dios o dioses. El mundo por la mayoría es un mundo religioso. Diosito, Dios quiera, primero Dios, gracias a Dios. O sea, hablan, todo el mundo así habla. Entonces no está hablando de una creencia general de Dios. Porque no hay mérito en creer en que Dios existe. Porque solo un necio, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Solo un necio dice que no hay Dios. Solo un necio, solo un bruto, solo un ignorante dice que no existe Dios. A nadie se le da crédito, aplausos, porque cree que Dios existe. No. Eso es básico. Eso es general. Santiago lo dijo de esta manera. ¿Ustedes creen que Dios es uno? ¡Qué bueno! Pues les voy a decir algo. También los demonios creen. Y no solamente creen, hasta tiemblan. O sea, tienen reverencia. Y no por eso son agradables para Dios. Es lo que Santiago está diciendo. Ustedes creen que Dios existe, qué bueno, pero también los demonios creen. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? Dios no se agrada solo porque el hombre cree que Dios existe. Eso es un hecho. ¿De dónde creemos que vino todo? ¿De dónde cree usted que vino la tierra, el cielo? ¿De dónde cree usted que vino el hombre? ¿De dónde realmente somos tan ignorantes y tan lejos de creer que todo esto es evolución y que no hay un creador? ¿Realmente somos tan ignorantes? Claro que no, todo esto existe porque hay un Dios real que creó todas las cosas. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó, él la afirmó. De Jehová es la tierra y de Jehová son ustedes, porque él los hizo a ustedes, él los creó a ustedes, él me creó a mí. Porque estoy enfatizando esto para que cuando lea Hebreos 11:6 y diga y lee, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, no crea que está diciendo que hay que creer que él existe. No, está yendo más profundo que eso. Tengo que creer, sí, que Dios existe real, pero tengo que creer que él es el Dios que dice ser. Tengo que creer que él es el Dios que él dice ser. O sea, no puedo creer en un Dios de mi propia imaginación, de mi propia especulación. No me puedo inventar mi propio Dios. Tengo que creer que él es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que él dice ser. ¿Estamos entendiendo? Moisés le preguntó al Señor, cuando yo vaya a los hijos de Israel y ellos me preguntan quién me envía y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Dios le contesta, diles, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me envió a vosotros. Diles, yo soy. O sea, no es cualquier Dios que lo está viendo, no. Diles, el yo soy. ¿Quién? Yo soy. O sea que tenemos que creer en Dios, obviamente, pero en el Dios que se ha dado a conocer por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Ese es el Dios que tenemos que creer. O sea que
No hay lugar, repito, para la especulación. Si usted dice, es que yo creo que Diosito es así. No, rechazado. Es que yo creo que Él es así, Él obra. No hay lugar para uno especular. Es que Diosito, pues es buena gente. No. Tengo que creer en el Dios que Él dice ser, que se da a conocer. Mire, creo que el mejor pasaje está en Hechos. En Hechos hay una situación. Pablo llega a una ciudad llamada Atenas. ¿Se recuerdan de Atenas, hermanos? En Atenas había muchos dioses. Tenían estatuas para todos los dioses. Era un mundo politeísta, creían en muchos dioses. Pero lo que le llamó la atención a Pablo cuando llega a Atenas es que por ahí ve una estatua. Y debajo de la estatua, dice Hechos 17:23, encontró un altar. Y en ese altar decía: al Dios no conocido. Entonces dice Pablo: ya sé, les voy a predicar de ese Dios desconocido. Dice que los reunió todos en el Areópago, les comienza a predicar. Escuche lo que le dice Hechos 17:24. Escuche, dice: yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como que si Él necesitara de algo. No, al contrario, Él es el que le da vida, aliento a todas las cosas. El 26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habiten toda la tierra, y Él determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. El 27, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Oiga esto: siendo pues linaje de Dios, no pensemos que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. No, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y hoy manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Nota cómo lo describe? Nota que él sabe quién es Dios. Ellos no lo conocen, es un Dios desconocido. Bueno, se los voy a explicar quién es Él. Les voy a decir que Dios no está satisfecho con que le levanten una estatua, no está satisfecho con que crean que hay un Dios. No. Tienen que creer en Él tal como Él dice ser. Y ese Dios hoy les manda a ustedes que se arrepientan. Dios te manda, no pide, manda. Arrepiéntete y cree en aquel que Él levantó de los muertos. ¿Estamos entendiendo? O sea, no se trata de creer que Dios existe, se trata de creer en el Dios que Él dice ser. Se trata de creer en el Dios que Él se ha dado a conocer, el Dios que se revela. Es lo que dice Pablo a los atenienses, y es lo que él no creía. Él por la fe creía en el Dios que se había dado a conocer. Ahora, ¿qué le dio a conocer Dios a Enoc acerca de sí mismo? Hay algo que Dios le dijo a Enoc acerca de sí mismo. Algo muy interesante. Y creo que la respuesta nos la da Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios primero tiene que creer que le hay. Ya dejamos entendido. Creer que Él es lo que Él dice ser.
¿Y qué le dijo Dios a Enoc acerca de él mismo? Que él es galardonador de los que le buscan. O sea que Enoc creía que Dios recompensaba a quienes, a los que le buscan. Enoc creía que Dios era un Dios personal, un Dios perdonador, amoroso, misericordioso, porque él daba salvación a quienes, a los que lo buscaban. Galardonador, por favor no piense, ay, que da regalitos y hace esto. No, no, está hablando de mucho más profundo que eso. Él es un Dios que proporciona salvación, vida eterna. ¿A quienes? A los que le buscan a Él. O sea que Él no es un Dios indiferente, Él no es un Dios distante, Él no es un Dios todo irado que está todo el tiempo. No, 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 Él es un Dios personal, que lo que Él busca, lo que Él más quiere es recompensar al hombre. Él quiere ser un Dios galardonador, o sea, un Dios que da recompensa, que le da al hombre lo que el hombre necesita: el perdón de pecados, salvación. O sea, yo estoy dispuesto a perdonarte, a salvarte, si tan solamente me buscares. Yo te salvaría, yo te perdonaría, yo te restauraría, si tan solamente me buscar. Ese es Dios. Él es un Dios salvador. Él es un Dios salvador que quiere salvar. Él no quiere condenar, Él quiere salvar. Él quiere perdonar, Él quiere restaurar, Él quiere bendecir la vida del hombre. Dice San Juan 3:16: de tal manera ama Dios al mundo, que hizo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea. O sea que Él es un Dios salvador. Él es un Dios salvador. Él es un Dios que no quiere castigar. ¿Por cuántos años vivió Matusalén? Más casi 1000 años. Él no quiere castigar. Él no quiere eliminar a la humanidad. Él no quiere castigarlos. Él no quiere. Lo que Él quiere es recompensar. Ser un Dios. Él es un Dios ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que Enoc creyó. Enoc creyó que el Dios al cual él le seguía y le creía era un Dios galardoso. O sea que Dios le tuvo que haber dicho a Enoc, como se lo dice a toda la humanidad: si me buscas, yo te perdono. Si me buscan, sin importar la condición de tu vida, puedes estar en lo más profundo del pecado. Si me buscares, si desde ahí me buscares, ¿qué haría? Me hallarían. Puedes estar en el pecado, y si de ahí te arrepintieres y buscares mi rostro, yo te escucharía. Porque ese es Dios. Esa es la naturaleza. Si usted no ha aprendido nada de Dios, lea este libro. Él es un Dios salvador. Él es un Dios perdonador. Él es un Dios que quiere perdonar, quiere salvar, a tal grado que Jesús dijo estas palabras en San Juan 6:37: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que Enoc creía. Él creía que Dios era un Dios ¿qué Dios era galardonador. Y por eso, en medio de esa generación perversa, maligna, en la cual Enoc vivió, él dijo: aunque nadie quiera, yo sí voy a buscar de Dios. Porque yo creo, ¿qué creía Enoc? Que Dios un día lo iba a ¿qué? A recompensar. Él creía que un día Dios lo iba a recompensar, lo iba a galardonar con vida eterna en el paraíso, en la gloria. ¿Están entendiendo, hermanos? La humanidad prefiere su deleite aquí. Enoc prefería su deleite con Dios. Él sabía que todos sus días, cuando él vivía para Dios, cuando miraba a todos sus compadres, sus comadres tomando, viviendo en el placer, yo para Dios, él sabía que todo eso era tiempo ganado, no era tiempo botado.
Cuando él miraba que todos en sus fiestas, en sus pachangas, tomando, viviendo la vida loca, en el sexo, en el placer, y él se acordaba para Dios, él sabía que Dios un día lo iba a. Él sabía, toda esa gente no sabe que todo esto un día Dios los va a castigar. En cambio yo vivo para Dios, aunque todos hagan, yo voy a vivir, porque un día Dios me va a recompensar, porque eso es lo que Él ha dicho. Dios ha dicho que Él es un Dios galardonador, o sea, un Dios que recompensa al hombre cuando Él decide buscarlo a Él a pesar de las. ¿Entendieron, hermanos? Ese es Enoc. Ese es Enoc. Que cuando nadie quería, cuando todos estaban apartados de Dios, viviendo sus vidas sin Dios, en el placer, en la diversión, cuando nadie quería, Él dijo: yo voy a vivir para Dios. Me voy a apartar del pecado, me voy a apartar del mundo y voy a agradar a Dios. Voy a servirle a Dios. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Ahí está. Por la fe. Por la fe. Porque le creía a Dios, que Dios había dicho: no, yo recompenso a todos los que me buscan. A todos los que se apartan de su pecado y me buscan, yo los recompenso. Porque el que me buscare, me halla. Yo me imagino que todos esos años que Enoc vivió en la tierra, aparte de caminar con Dios, y que creo que una de las cosas, caminar con Dios significa servirle a Dios. ¿Qué creen ustedes que se la pasó haciendo Enoc esos 300 años con la gente? ¿Qué creen ustedes que les decía a esa gente? Que se arrepintieran. Se la pasó todos los días. Es lo que Judas dice, que él se la pasó profetizando: el juicio viene. Él les decía a toda esa generación: el juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene. Están viviendo vidas muy desagradables, están viviendo vidas muy malas. O sea que Judas no lo haría en esos tiempos, porque nadie quiere oír de juicio. Pero ese era el mensaje de Enoc. Era un mensaje de juicio. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios va a caer, porque sus vidas no les haga, están torcidos. Ustedes están viviendo vidas perversas. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, porque si ustedes se arrepienten, si ustedes hoy se arrepienten, ¿qué haría Dios con ustedes? Los perdonaría. Si ustedes hoy deciden volverse a Dios, Dios los perdona. Arrepiéntete. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron la generación? ¿Qué hicieron? Lo mismo que están haciendo hoy. No creen. No creen. ¿Ustedes creen que el juicio de Dios viene? ¿Ustedes vieron las groserías de las Olimpiadas? ¿Vieron los groseros perversos de las Olimpiadas? ¿Cómo se burlaron de Cristo? ¿Están conscientes? No deberíamos de ver las Olimpiadas. Rechazo. Qué insulto, qué burla del Señor. Puro transvestis, puro hombres vestidos de mujeres, con niños. Había uno enseñando sus partes privadas. La mesa de la Santa Cena le hicieron en puro transvestis. Una burla, blasfemia. ¿A dónde hemos llegado? ¿Y ustedes creen que Dios no se va? Y lo que me llama la atención es que estoy leyendo que está diciendo que somos muy débiles los cristianos. Dice que somos débiles, que porque no estamos haciendo nada para defender. Y yo, claro, no lo hicieron contra la religión musulmán, porque saben que si lo hacen con el musulmán, ¿qué harían allá? Por eso no lo hacen por eso. Y solamente atacan al cristianismo, porque el cristianismo es la verdad. El diablo ataca la verdad, no la mentira. Pero nosotros no somos llamados a defendernos, porque Él mismo
se va a defender. Él mismo. A mi llamado es predicar su palabra, su verdad. Decirles, si se arrepienten, Dios los puede perdonar. Pero si no se arrepienten y siguen en sus maldades y viviendo sus vidas como ustedes, entonces un día, al igual que Enoc decía, decimos nosotros, el juicio de Dios va a caer. El juicio de Dios va a ser derramado sobre el planeta Tierra. Ese es el deber nuestro, como lo fue el de Judas, el de Enoc, es el nuestro. Es decirle a la humanidad, el juicio de Dios viene. Y no queremos que nadie se pierda. Y si tú lo buscares, escúchame, amigo, amiga que me escucha. Si hoy decidieras, ¿sabes qué? Es verdad, estoy viviendo una vida alejada de Dios. Es verdad, estoy apartado de Dios, viviendo mi vida. He vivido mis 30, mis 40, mis 50 años apartado de Él, viviendo. Pero hoy es verdad, me quiero arrepentir. Si hoy lo hicieras, hoy Dios te recompensaría con vida eterna. Hoy Dios te perdonaría. Si tú hoy lo buscares, Él te perdona. Hoy Dios es tan bueno que a algunos, no todos, algunos, hasta en el momento de su muerte, les ha dado salvación. Antes de morir reconocen su pecado. O sea, Dios es un Dios, ¿cómo dice? Un galardonador, no un Dios castigador, un Dios galardonador, que galardona, que recompensa. ¿A quiénes? ¿A quiénes, mis hermanos? A los que le buscan. A los que le buscan. A pesar de ver que muchos ya no lo buscan. ¿Entendieron? Enoc creía en el Dios que dice ser. Enoc creía que Él era un Dios que se le había revelado como un Dios galardonador. Y por último, déjenme termino ya con esto, ya termino. La única manera en que Enoc pudo caminar con Dios por más de 300 años es porque Enoc aprendió a deleitarse en Dios. Su deleite era Dios. Y usted se puede deleitar en Dios. Ustedes saben, termino, ¿qué hizo Dios con usted? Para que usted hoy se pueda deleitar en Él. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo transformó. Si usted es cristiano, usted ha sido transformado por Él. Y vino Dios y le dio a usted de su naturaleza, le dio a usted de su espíritu, para que ahora tenga yo una naturaleza que se deleita en Dios. Porque sin Cristo mi naturaleza era contraria, se deleitaba en el mundo, en las cosas del pecado. Hoy tengo una naturaleza nueva que hoy se agrada. Hoy tengo deleite en Dios. Hoy tenemos comunión y hoy Dios tenemos deleite, porque Dios me ha dado de su espíritu. Y por eso es que Juan, con el Espíritu Santo, se deleita en Dios. Con el Espíritu Santo Él tiene un deleite. Mi deleite es Dios. Mi vida es Dios. La vida de aquel que tiene a Dios, a Cristo, es un deleite de Dios. Para Él, venir a la iglesia no es una carga. Esto es lo mínimo que pueden hacer. Venir a la iglesia no es lo máximo, es lo mínimo que podemos hacer. La vida con Dios es un deleite todos los días. Me deleito. Su palabra es como alimento. Cuando se junta con un hermano, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? La mayoría sabe de qué hablan. De la palabra. Como hemos hablado de la palabra, lo que Dios ha hecho, lo que Dios. Porque ese es el deleite nuestro. Se deleitan en Dios de saber de que Dios tuvo de Él misericordia. De que yo era un pecador y Él tuvo de mí misericordia y me alcanzó. ¿Cómo no deleitarme en Dios? Y eso es lo que yo me imagino de Enoc. Se deleitaba en Dios. El pecado le causaba tristeza. Enoc, yo me imagino esto, todos los días iba con Dios. Esto es mi imaginación. Dios, perdóname. Dios, ayúdame.
dame fuerzas, porque estoy batallando. No fue fácil, pero Señor, fortaléceme para seguir en tus caminos. Fortaléceme, Señor, todos los días. Señor, dame fuerzas. Este cuerpo me está jalando, esta carne me está hundiendo. Señor, ayúdame. Señor, Señor, dame de tu aliento. Señor, esta era la comunión diaria de Enoc con Dios. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor, porque ayer tuve un mal pensamiento. Señor, perdóname, no quise ofenderte, no quise, Señor, lastimarte, Señor, no quise contristarte. Perdóname, Señor, dame fuerza. Levántame, Señor, restaurame, dame fuerza. Esa era la comunión. Levántame, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Todos los días él quería vivir una vida que era agradable, y ese era su hábito. Imagino que antes de salir al trabajo se iba a su lugar, tenía comunión con Dios, iba a sus quehaceres, a su trabajo. Después se iba, me imagino que se apartaba por otro ratico a tener comunión con Dios. Y después llegaba a casa, estaba la esposa con la cena, íbamos a cenar, comían, cenaba, tenía su momento devocional, a los hijos los oraba por ellos, y después todos se iban a dormir. Después llegaba el nuevo día y lo mismo, se levantaba, iba, tenía comunión con Dios, alaba, oraba, leía la palabra de Dios, tenía comunión con Dios. Iba a su trabajo, salía de trabajo, iba, hablaba con Dios más, su familia, oraba con ellos, los mandaba a dormir. Ese era su hábito. Hasta que llegó un día donde Dios le dijo: ya, Enoc, no tienes por qué seguir luchando con ese pecado, en esa carne. Enoc, hoy te llevo, hoy te vienes conmigo. Dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar, ya no lo hallaron, porque Dios mismo le había dicho: hoy tú te vienes conmigo. Y lo que él hizo con Enoc es lo que él hará con todos los que por la fe caminan con él. Un día nos va a llevar, un día nos va a llevar a todos los que por la fe estamos apartados de este pecado, de este mundo, viviendo en esta carne, buscándolo él, buscándolo. Un día Dios nos va a llevar y se acabará esta lucha con esta carne. Ya termino. ¿Sabe lo que yo más anhelo del cielo? No son las calles de oro, no es el mar de cristal, es que me va a dar un cuerpo nuevo. Es que ya no más tentaciones, ya no más desánimos, debilidades. Ya cesará la guerra que tenemos contra este pecado, esta naturaleza. Cesará, porque nos dará un cuerpo nuevo y lo veremos a Él tal como Él es. Y esa es la recompensa que Él les va a dar a todos los que hoy le buscan por la fe. Póngase de pie, por favor. Cuando usted diga y piense que está viviendo en tiempos malos, tiempos difíciles, recuérdese de Enoc. Recuérdese de Enoc. Que cuando nadie creía que el juicio venía, Enoc sí creyó. Cuando todos se burlaban, él creía. Cuando nadie quería nada de Dios, Enoc sí. Y Enoc, por la fe, caminó con Dios, apartado de ese mundo que él vivió, porque él creía que Dios es un Dios galardonador, que recompensa a todo aquel que por la fe decide buscarlo a Él. My God.